Meridiano 64 sigue adelante. Recibimos ahora a la legisladora Nancy Lizul. Nancy, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias. No, gracias a usted por venir. Estábamos hablando recién el Compre Nacional, el Compre Córdoba, y usted me decía que es una ley que está desde 2006. Coméntenos cómo es esto. Bien, en el año 2001 se sancionó a nivel nacional la ley de Compre Nacional y en el año 2006 en la provincia de Córdoba la ley de Compre Córdoba. Esta es una herramienta que pueden utilizar las pequeñas y medianas industrias y empresas de Córdoba y del país para venderle al Estado con una preferencia. O sea, tenemos el ejemplo de Brasil, que otorga una preferencia del 25% a los fabricantes de origen brasilero. ¿Qué implica esto? Que si nosotros como cordobeses quisiésemos vender un producto a Brasil, tendría preferencia los brasileros en un 25% del producto más caro que el producto cordobés o argentino. Esta es una herramienta justamente para priorizar a los productores locales. En la provincia de Córdoba es una herramienta muy buena, pero que tiene algunos defectos. Por ejemplo, uno de sus defectos es la preferencia, que es apenas del 3%, contra Buenos Aires, contra la ley nacional, que tiene una preferencia del 5% para las empresas y de un 7% si califica como pyme. En Córdoba, con el 3%, vemos que es una preferencia muy baja. ¿Entran en esto las automotrices? Casualmente no entraría en este caso porque estos son compras del gobierno provincial a las empresas radicadas en Córdoba. Evidentemente, si el gobierno provincial hace una compra de autos, sí entrarían las automotrices, pero se aplica generalmente a las empresas de otros tipos de sectores. Claro, porque por ejemplo uno ve que los patrulleros son Chevrolet Corsa y no Fiat Siena, que se fabrican aquí en Córdoba, sí, o Clio Mío. Claro, muchísimas gracias por hacerme esta pregunta, porque usted sabe que nosotros en la Comisión de Industria de la Legislatura de Córdoba recibimos permanentemente reclamos de los productores de Córdoba que están siendo discriminados por el gobierno de la provincia de Córdoba. Ejemplo, hace un par de años el gobierno de la provincia de Córdoba compró equipamiento hospitalario marca Siemens para equipar los hospitales de Córdoba, siendo que en Córdoba existe una empresa de un nivel muy prestigioso y que no pudo venderle al gobierno provincial. ¿Pero participaron en la licitación? ¿Tuvieron un precio competitivo? ¿Por qué no se dio? Participaron, tuvieron un precio competitivo y el gobierno de la provincia no utilizó el Compre Córdoba para comprarles a ellos. Y en aquel momento el que era ministro de Salud de la provincia de Córdoba era el hoy legislador Oscar González, y justamente hizo una tristísima comparación porque dijo que no iba a comparar un Mercedes-Benz con un Fiat Siena, tratando a la empresa... Tiene razón, ¿no? En ese sentido, sí. Mire, justamente cometió un error gravísimo porque esta empresa cordobesa no solo que provee a clínicas privadas de Córdoba, sino que además es proveedora de toda Latinoamérica. O sea que en cuanto a calidad y a requerimientos del pliego, alcanzaba todos los estándares requeridos por el gobierno. Indudablemente, algo había en esta compra de equipamiento hospitalario que no lo tenía la empresa cordobesa. No quiero ahondar más en detalle porque todos entendemos de qué se trata, pero a lo que vamos es que en nuestra defensa de las empresas locales nos parece que el gobierno de la provincia de Córdoba debiera de una vez por todas comenzar a utilizar esta herramienta. Le comento algo, en el año 2012, hace ya 3 años, nosotros desde nuestra oficina legislativa hicimos 13 pedidos de informe dirigidos al gobierno de la provincia. A cada ministerio le preguntamos si utilizaba el Compre Córdoba, a todos los ministerios. De los 13 pedidos de informe recibimos solamente 6 respuestas, lo cual nos indica a las claras que el gobierno provincial no está utilizando el Compre Córdoba. Entonces, estamos trabajando en 2 sentidos. En primer lugar, en seguir insistiendo que el gobierno provincial use la herramienta del Compre Córdoba. Está la ley. Está la ley, ya está vigente, está reglamentada, la debieran cumplir. ¿Sabe cuál es el problema? Uno de los problemas es que no aplica sanciones al funcionario que no cumpla la ley. No se puede ir a la justicia. No se puede ir a la justicia. O sea que es una ley simbólica, es una intención más que una ley. Es una ley buena, pero digamos que está todavía
para perfeccionarse, para mejorar. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, estamos mejorando esa ley. Estamos llevando el 3% al 5% para empresa en general y al 7% cuando califique como pyme. Y cuando el funcionario responsable de un ministerio no respete esta ley, que aplique una sanción. Porque de lo contrario, aquí, si no se sanciona al funcionario que incumple la ley, cualquiera se puede dar el lujo de incumplirla. Como distintos ministros que han ido al Poder Legislativo, a las distintas comisiones a explicar distintos temas, y nosotros cada vez que tenemos oportunidad le preguntamos si usa el Compre Córdoba, y hay muchísimos ministros que totalmente desconocen la ley. Ahora, hace unos programas atrás vino Isabel Martínez y comentó que la situación del sector era más que preocupante, con unos 23 o 24 meses consecutivos de caída. ¿Cómo está hoy el sector? Bueno, usted sabe que la licenciada Isabel Martínez, como usted bien dice, es la presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, que es la institución a la cual pertenezco, la cual está pegada aquí del lado de mi corazón, porque indudablemente vengo de ese sector y represento ese sector en el Poder Legislativo. El sector industrial metalúrgico sabemos que depende en gran medida en la provincia de Córdoba de la industria automotriz, y la industria automotriz a su vez depende de la industria automotriz brasilera. Por lo cual, cuando Brasil tiene algún problema, indudablemente el problema se traslada a Argentina y particularmente a Córdoba. Hemos pasado de una producción de autos récord del año 2013, casi 1 millón de autos se fabricó en el país, 955.000 autos, a una caída en la fabricación de automóviles. Entonces, tanto las terminales automotrices cordobesas como todo el eslabón de cadena de proveedores de las terminales se equiparon para los niveles del 2013. Y cuando esos niveles comienzan a descender, como es lo que está ocurriendo, en este año recién estamos en 500.000 vehículos fabricados en el país, con lo cual no hay forma que lleguemos... ¿Es cierto lo que dice Aníbal Fernández, que esto es simplemente por el mal momento que pasan las economías regionales, pero Argentina está muy bien? Nosotros no somos una isla, ni Argentina es una isla, ni Córdoba es una isla. Nosotros estamos insertos en un mundo, y más cuando hablamos de competitividad, y competitividad de la industria es la competitividad mundial, por lo cual... tenemos que ser muy cuidadosos porque permanentemente estamos compitiendo con otros países. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá en Argentina, en Córdoba puntualmente, es disminuir la presión impositiva para ser más competitivos. Mi jurisdicción es provincial, por lo cual tengo muy bien analizado... ¿Piensa que lo va a hacer Schiaretti esto? Schiaretti hizo justamente lo contrario. Ahora usted está diciendo que Córdoba no compra en Córdoba. Claro, Córdoba no compra en Córdoba, y Córdoba es la provincia más cara de la región centro y es una de las provincias más caras del país. Es la provincia con la novedad de la tasa vial y es la provincia que se da el lujo, por un capricho político, de enemistarse con el gobierno nacional. Y eso nos está perjudicando a todos los cordobeses. Lo que hizo el exgobernador y futuro gobernador Schiaretti fue reinstalar el impuesto a los ingresos brutos a la actividad industrial en el año 2008, con lo cual perjudicó seriamente a la industria de la provincia de Córdoba. Esperamos, porque obviamente siempre estamos trabajando para que esto se reactive y para favorecer al sector industrial de Córdoba, esperamos que cuando asuma el año que viene vuelva a la situación del 2008, que es volver a la alícuota cero de ingresos brutos para el sector industrial. No es lo que ha hecho, ni tampoco lo hizo De la Sota, porque De la Sota lo que hizo fue castigar duramente al bolsillo de los cordobeses con la tasa vial, ni que hablar de la dilatación de 6 meses del aumento de los jubilados. Entonces, nosotros pensamos que se debe, de manera urgente, disminuir la presión impositiva y se debe respetar el Compre Córdoba. Simplemente observando lo que hizo Brasil, nosotros podríamos hacer lo mismo. Cada vez que hay recesión en Brasil, aplican medidas efectivas desde el sector público al sector privado para que el sector privado se reactive. Aquí en Córdoba es a la inversa. Hay crisis en la industria, más impuesto a la industria. Hay crisis, inventamos tasa vial. En vez de acordar con la nación y que ese acuerdo favorezca a todos los cordobeses sin necesidad de inventar tasa vial, no.
nos hacemos los enojados e inventamos tasa vial. O sea que aquí tanto la lógica de Schiaretti como de la Sota es la lógica inversa y que más perjudica al sector privado. Nos queda muy poco tiempo, pero ¿qué sector apoya, o sea, a qué candidato apoya su sector? Nosotros ahora estamos trabajando en el sector de Scioli. Scioli. Sí. ¿Y le parece que Scioli, continuando con las medidas actuales, va a dar un viraje que lo favorezca? Mire, a nosotros nos parece que Scioli podría, y de hecho lo va a hacer, continuar con uno de los grandes logros de esta era, que es la educación técnica. El kirchnerismo recuperó la educación técnica a nivel nacional en el año 2005. Nosotros, a nivel provincial, fuimos los legisladores que llevamos la Ley de Educación Técnica para la provincia de Córdoba y se aprobó en el año 2008. Entonces, no me gustaría volver a las épocas del neoliberalismo, de las privatizaciones que arrasaron con la educación técnica y arrasaron con la industria nacional y la industria provincial. Lisol, muchas gracias por haber formado parte del espacio. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a usted, muy amable. Nos despedimos hasta el próximo lunes a las 10 de la noche para hacer otra edición de Meridiano 64. Gracias y sigan el C.